Gloria a Dios. Qué bueno es oír la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué bueno es saber conocer la verdad. Una vez que el creyente conozca su verdad, conozca su posición, lo que tiene delante de Cristo Jesús, no va a ser engañado por los ataques de Satanás, sino va a usar en contra y nos vamos a mantener firme en la palabra de Dios. Estamos avanzando con el estudio de la palabra de Dios basado en una de las cartas maravillosas del apóstol Pablo, que él está dirigiéndose a la iglesia de los Éfesos. Hemos visto los primeros 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Estos 3 capítulos nos muestran la riqueza espiritual que posee el creyente y nosotros tenemos que descubrir. Y además nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Tenemos ese poder que operó en Cristo Jesús. Ese poder es llamado Dunamis, energía, Kratos. Cada creyente tiene al Espíritu Santo. Así como hemos obtenido conocimiento de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Ahora estamos llevando una vida práctica. Lo que tú eres, tú tienes que demostrarlo en el campo. Voy a mencionar una vez más el versículo 1. Es el propósito de lo que estamos estudiando, 7 cualidades o virtudes que el creyente posee y que debe aplicarlo para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo y dentro de su seno familiar o de su comunidad. Verso 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. El anhelo, el deseo de Dios es de que nosotros andemos conforme al don que hemos sido llamados. Nosotros antes éramos hijos de las tinieblas, estábamos sin Dios, pero ahora en Cristo somos hijos de luz, somos hijos de Dios, y por lo tanto cada creyente tiene un llamamiento que es digno. Es nuestra vocación. Ahora nosotros debemos andar, y nos muestra las cualidades. Dice, debemos andar con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pues vamos a concluir con estas 7 cualidades. En la última cualidad, o la penúltima, estamos viendo acerca del amor. Ya hemos mencionado la definición de esta palabra basado en el griego, 4 definiciones. Uno es la palabra ágape. Esto es el amor sacrificador, el amor incondicional, el amor que se interesa hacia la otra persona sin esperar nada a cambio. Esto es el amor ágape que posee Dios, el creador de todas las cosas, de todo universo. Él es amor, y Él mostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Jesucristo también ofreció su vida por amor a toda la humanidad. Eso es el amor ágape. Y también hemos mencionado que cada creyente nacido de nuevo también tiene el amor ágape, el amor de Dios dentro de su corazón. En Romanos capítulo 5, verso 5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado mediante su Espíritu y está en nuestros corazones. No hay excusa para decir yo no tengo amor. A veces decimos, Dios, dame amor. Dios ya no te va a dar más amor de lo que Él te ha dado. Si tú tienes a Dios, tú ya tienes el amor de Dios. El amor de Dios está dentro de ti. Solo tú tienes que desarrollarlo y hacer que ese amor se manifiesta dentro del cuerpo de Cristo, dentro de tu seno familiar y dentro de tu comunidad. Jesucristo nos dio 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alguien dirá, pero yo no siento que amo. No se trata de sentimiento, se trata de obedecer lo que dice la palabra de Dios. El amor es algo espiritual, tú no lo puedes ver, tú no lo puedes sentir, solo tú tienes que manifestarlo dentro de ti, ya está ese amor. Y la otra cualidad de Dios o virtud de Dios también está en el creyente, es la fe. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12,
versículo 3, que Dios a cada creyente ha repartido una medida, una semilla de fe. Tu hermano tienes una semilla de fe. Ahora es tu responsabilidad que esa semilla crezca a través de estar oyendo la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice en Romanos capítulo 10, verso 17. Y hemos mencionado entonces también la palabra filial. Eso es el significado de la palabra amor. Ágape es el amor, la acción del sacrificio a favor de la persona amada. Es un amor incondicional, es un amor dar. Y este amor filial representa todo afecto, bondad, compasión entre seres humanos. Y también hemos mencionado acerca del amor estorge. Esto es un amor familiar entre hijos y padres. Nosotros como padres tenemos el derecho, la obligación, el deber de amar a vuestros hijos. Y el deber de los hijos también es el mandato de Dios, que deben amar a sus padres. Pero alguien dirá, ¿cómo yo puedo amar a mi padre? ¿No sabes que mi papá es malo? No se trata si tu papá es bueno o malo, solamente tú tienes que obedecer, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegamos al capítulo 5, vamos a explicar con más detalle el amor entre esposos, el amor entre hijos y el amor entre siervos. Eso es lo que Dios nos está ordenando. También la madre tiene que amar a sus hijos, pero no tiene que haber diferencia. Hombres bíblicos cometieron grandes errores en preferir a uno. Tú tienes que amar a todos tus hijos por igual. No tiene que haber diferencia. No podemos nosotros condicionar nuestro amor. Así como Dios nos ama sin condiciones, también nosotros tenemos que amar sin condiciones. Luego he mencionado la palabra eros. Esta palabra es un amor romance que existe entre esposos. Hemos dicho que el sexo dentro del matrimonio es puro y sagrado para disfrutarlo, pero el sexo fuera del matrimonio es llamado fornicación y Dios no aprueba. Dios condena todo tipo de fornicación. Y cuando uno menciona la palabra fornicación, está hablando de todos actos de inmoralidades. Entonces nosotros ahora, con este concepto que ya tenemos acerca de lo que es el amor, ahora la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es el último característica o número 7, ser solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Voy a leer Efesios 4:3 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Cada creyente tiene que procurar mantenerse unidos ante Dios, ante su palabra, ante su espíritu. Dios y su palabra son uno. Ellos son inseparables. Por nada ellos pueden estar separados. Por ejemplo, en el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y ese verbo era Dios. Aquí vemos Dios y su palabra estaban desde antes de la fundación del mundo. Ellos estaban presentes en la fundación del mundo. En cuanto a la formación de la iglesia, también estaban inseparables. Es triste ver que el cuerpo de Cristo dentro de una iglesia está siendo dividida, o hay muchos celos, o hay mucha discriminación. No se ama como dice la palabra de Dios, o solamente amamos a las personas que son dadores. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que amar a todos con el amor con que Dios nos ha amado, sin excepción. El amor de Dios es dar lo mejor de ti hacia la otra persona. Pero dentro de la iglesia no se ve eso, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos están caminando basado en emociones o en sentimientos. Si andaran de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, entonces ellos serían guiados por el Espíritu Santo. Entonces nuestro deber
como creyente, tenemos que ser solícitos en guardar, tenemos que esforzarnos en que hay unidad, armonía, confraternidad, amor dentro del cuerpo de Cristo. Así como nuestro deseo es mantener unido al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, también esa misma interés, esa misma unidad debe haber dentro de nuestro seno familiar. No debe existir en nuestro seno familiar, hermanos, envidia. No debe existir odio o rencor. Debe haber unidad. Debemos apoyarnos el uno al otro. Tenemos que soportar, tenemos que ser sostén de nuestra familia para salir adelante. Entonces terminamos con la cualidad número 7. Ser solícito. Procuren en guardar la unidad. Solamente si nosotros como creyentes cumplimos a cabalidad, en su totalidad, como dice la palabra de Dios, estas 7 cualidades y lo mostramos, entonces va a haber unidad dentro de la iglesia y dentro del seno familiar. Eso es lo que Dios nos está ordenando a cada uno de nosotros. Hay una palabra que menciona en el verso 3, dice, solícitos en guardar, dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo les hago una pregunta. ¿Tú tienes paz? Todo creyente nacido de nuevo ha sido reconciliado con Dios. Por tanto, todo creyente ya está en paz con Dios. Si tú tienes a Dios en tu vida, tú tienes la paz de Dios dentro de ti. Entonces, como tú tienes la paz de Dios dentro de ti, esa paz tú lo vas a manifestar a estar en paz con tus semejantes cercanos o con tu prójimo. Eso es lo que ordena la palabra de Dios. Seamos solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Si estás en paz con Dios, tendrás paz y tendrás paz con toda tu familia y con todo el cuerpo de Cristo. ¿Por qué hay tantas guerras, peleas, riñas? ¿Saben por qué? Es por el resultado externo de un conflicto que hay en el corazón del hombre. El hombre sin Dios está en guerra con Dios. El hombre sin Dios va a estar en guerra con su familia, va a estar en guerra con su sociedad. Pues nosotros en Cristo, los gentiles, antes no éramos pueblo de Dios, hemos sido hechos cercanos a Dios. Gloria a Dios, estamos en paz con Dios. Jesús dijo, mi paz os doy, no como el mundo da. Tú tienes la paz de Dios, tú puedes reposar en el Señor. Entonces, terminamos con este estudio de las cualidades que el creyente posee para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Y en la próxima enseñanza vamos a estudiar 7 realidades espirituales que une al creyente. Que la paz, la misericordia de Dios esté en cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora sé tu nombre, salida.